Buenas tardes, mi nombre es Jorge Silvio Suárez Rojas y soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública del octavo cuatrimestre. En esta ocasión voy a hacer mi actividad integradora de la materia prospectiva. Bueno, como podemos ver, lo primero que vamos a definir es lo que se aprendió en la unidad 1. Vimos qué es la prospectiva. La prospectiva es una disciplina de carácter científico que permite reducir la incertidumbre que se tiene sobre el futuro. Es la actitud de la mente humana frente a la problemática del porvenir. Bueno, a resumidas cuentas, la prospectiva es la planeación del futuro, tomar decisiones en el presente basada en alguna investigación para poder lograr el futuro deseado. ¿Por qué y para qué estudiar el futuro? El futuro no puede predecirse, pero sí diseñarse. Por lo tanto, se debe estudiar para proporcionar información importante que permita tomar las mejores decisiones en el presente y camino hacia el futuro. Dentro de la prospectiva se ocupa una metodología. En este caso, la metodología sirve para desarrollar la prospectiva y es fundamental porque de ella depende el fracaso o el éxito de nuestro futuro planeado. La metodología de la prospectiva consta de 4 etapas. La etapa 1 es la etapa normativa. Esto es el diseño del futuro deseable y el perfil del futuro lógico. La etapa definicional nos hace algunos cuestionamientos. ¿Cómo es el presente? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Y cuáles y cómo son sus interacciones? La etapa 3 o C es de confrontación estratégica y factibilidad. Aquí nos hacemos las siguientes interrogantes. ¿Qué distancia hay entre el futuro deseable y la realidad? ¿Cómo puede converger? ¿Cuál debe ser el perfil para que suceda la convergencia entre el polo prospectivo y la situación? ¿Y cuál debe ser la orientación global para que el futuro deseado sea alcanzado? Y por último tenemos la etapa de determinación estratégica y factibilidad. Aquí las interrogantes son: ¿cómo hacer posible el futuro deseado? ¿Cómo ir construyendo ese futuro? ¿Y cuáles son las principales vías de acercamiento a él? También dentro de la unidad 1 vimos lo que son las escuelas de la prospectiva. Tenemos 2 escuelas. La primera escuela es la escuela francesa, que se fundó en los años 60 por Bertrand de Jouvenel y Michel Godet. Se basa en el humanismo, propone que el futuro puede crearse y modificarse dependiendo de las acciones que realicen los actores sociales. Y también tenemos la escuela inglesa, que aquí se enfoca en que la tecnología es considerada como el principal motor en esta corriente y es el análisis del cambio tecnológico bajo el cual se proyecta diversos escenarios futuros. La escuela inglesa es totalmente lo contrario a la francesa, porque aquí en la escuela inglesa no importan los actores sociales, sino lo que importa es el avance tecnológico. También dentro de la unidad 1 vimos la historia de la prospectiva. Voy a hacer un breve resumen de la historia de la prospectiva. En el siglo IV a.C., los hombres que deseaban conocer su futuro acudían al oráculo de Delfos. Esto fue en la antigua Grecia. En el siglo V a.C. hubo 2 filósofos que hablaron del futuro, que fue Tucídides y Platón. Tucídides mencionaba que los estilos de vida se modificaban con el transcurso del tiempo, y Platón, con su obra La República, inicia con una tradición utópica al crear el primer escenario ideal para la sociedad ateniense. En la época del cristianismo vimos que la profecía se da una aproximación al futuro. El futuro deseado puede ser logrado por el hombre con apego a los principios bíblicos de Dios. En el periodo medieval, en el medievo, hubo un intenso interés por el futuro después de la muerte, poniendo la mirada más en el cielo como futuro eterno. Ya en el Nuevo Mundo, con el descubrimiento de América, hubo un acelerado desarrollo científico, artístico y tecnológico que conlleva al hombre a la reflexión sobre el mañana, con autores como Tomás Moro y Francis Bacon. En el siglo XIX hubo una corriente muy fuerte sobre la ciencia ficción, donde se desprenden literaturas de Julio Verne, Edward Bellamy y Charles Richet. Ya en la Segunda Guerra Mundial, en 1948, se funda la Wright Corporation, donde también se desarrolla la técnica de Delfos, que es para formular pronósticos, y Gaston Berger crea el Centro Internacional de Prospectiva. Hernán Kahn, fundador del Instituto Hudson, demuestra que el futuro puede estudiarse con herramientas científicas. Bien. Otro tema
que vimos fue aplicaciones de la prospectiva. ¿Cómo se puede aplicar la prospectiva? La prospectiva es multidisciplinaria y por sus características y funcionalidad tiene muchas aplicaciones. Algunas de las ramas es la política, la economía, en la rama financiera, educativa, científica, tecnológica, territorial, y nosotros como profesionales de la seguridad pública también aplica para la propia seguridad. Voy a referir a algunos conceptos vinculados a la prospectiva. Proyección. ¿Qué es la proyección? La proyección considera datos o eventos ocurridos en el pasado y en el presente llevándolos al futuro con métodos como los matemáticos, cualitativos y estadísticos. Pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? Es el conocimiento anticipado de lo que sucederá en el futuro mediante ciertos indicios que suceden cumpliendo una función de anuncio. Predicción. La predicción es la declaración exacta de lo que ocurrirá en determinadas condiciones. Y la planeación es proyectar un futuro deseado con los medios efectivos para lograrlo. Esos 4 conceptos son básicos, son fundamentales para crear cualquier perspectiva. En la unidad 2, ¿qué vimos en la unidad 2? En la unidad 2 vimos la planeación interactiva de ACOF. Esta consiste en diseñar el futuro que se desea y además generar alternativas para hacerlo posible. Consta de 5 etapas. La formulación de la problemática, se determinan los problemas y oportunidades que se presentan. La etapa 2, que es la planificación de fines, se define lo que se quiere, se señalarán las metas, objetivos e ideales a corto, mediano y largo plazo. Etapa 3, planificación de medios, se resuelve lo que debe hacerse, requiere elegir o crear acciones, proyectos, políticas o programas. Etapa 4, planificación de recursos, indica los tipos de requerimientos, generación y distribución de los recursos como son instalaciones, equipo, personal, información, dinero, etc. Y por último la etapa 5, que es poner en práctica y control. Esto es quién va a hacer qué, cuándo se hará y cómo se hará. De igual manera vimos la planeación normativa de OBSCAP, que está fuertemente orientada hacia el futuro deseable. Esta consta de 3 niveles jerárquicos. 1. Planeación normativa. Definir fines y a partir de ellos derivar objetivos mediante el diseño de diferentes futuros deseados. Siguiente nivel, el 2. Planeación estratégica. Establece lo que podrá ser hecho, establecimiento de metas y se regirá por los resultados posibles. Nivel 3, planeación operativa. Esto es la implantación de las decisiones que han sido señaladas en los niveles anteriores, precisando lo que será hecho. Bien. Vimos también lo que es la planeación prospectiva estratégica, y ya una planeación prospectiva más específica, utilizando una estratégica. ¿Esto qué es? Es una nueva forma de prever y construir el futuro mediante la anticipación del pensamiento. Eso es muy importante, mediante la anticipación. La anticipación es básica para cualquier planeación prospectiva estratégica. A fin de actuar en el presente de manera acertada, supera ampliamente las tradicionales enfoques de la planeación. De igual manera vimos lo que son los eventos portadores del futuro y los wildcards. ¿Qué es un wildcard? Son eventos inesperados, cisnes negros, concepto dado por el matemático Nicolás Taleb. Son de baja probabilidad, pero el impacto que provocan es enorme y si ocurre en el sistema se sale de balance. Un claro ejemplo fue la anterior pandemia del COVID-19. Ese es un wildcard porque es un evento inesperado y hubo un momento en que se salió de control. No estábamos preparados. El humano no está preparado para los wildcards. Y tenemos los eventos portadores del futuro. Son hechos que anuncian las nuevas tendencias que están por comenzar a tomar fuerza. En esta lámina, en esta presentación, vemos un ejemplo tenemos una tierra fértil, pero por consecuencia del cambio climático, de fenómenos meteorológicos, erosión, se puede llegar a tener un desierto. Son hechos que anuncian las nuevas tendencias que están a comenzar por tomar fuerza. Esos son los eventos portadores del futuro y los wildcards. Los tipos de wildcard. Tenemos 3 tipos de wildcards. Eventos conocidos. Pueden ocurrir sin tener la certeza del momento en que surgirán, como la pandemia del COVID-19. Eventos futuros desconocidos. Se puede sobrevivir solo si se consulta a los expertos o si se cuenta con el modelo adecuado. Mismo ejemplo del COVID-19.
La humanidad sobrevivió porque se consultó a los científicos, que son los expertos en este tipo de situaciones, creando la vacuna contra el COVID-19. Y por último tenemos eventos intrínsecamente desconocidos. En este caso no hay expertos y el número de ellos es incontable. Esto podría ser a lo mejor una catástrofe a nivel mundial mucho más grande que una pandemia. Tenemos también en esta unidad la planeación de escenarios. ¿Qué es esto? Es el proceso en el cual se usan los escenarios futuros con el propósito de elaborar estrategias en el presente. Existe un procedimiento para la técnica de esta planeación de escenarios. El número 1 es preparación. Se define el problema con que se va a enfrentar uno. 2. Diagnóstico. Realizar un análisis externo e interno de la situación actual que guarda la organización o el sistema. Número 3. Descripción de escenarios. Se señalan los escenarios de tipo primario y sus implicaciones, así como determinar cómo afectarían la organización o sistema. Tenemos el número 4, el proceso 4, que es la comparación. En cada escenario planteado se establecerá un sistema de respuesta. Y por último, el análisis de factibilidad y determinación estratégica. Aquí se examinan si lo propuesto es factible de acuerdo con las condiciones actuales. Por último, en esta unidad 2 vimos lo que son los modelos prospectivos. Tenemos 4 modelos prospectivos. El modelo de situación, que esto es en hacer un análisis de la realidad de la situación. En este modelo se da respuesta a la pregunta ¿dónde estamos? El modelo ideal se trata de soñar. Responde a la pregunta ¿a dónde queremos llegar? A través de idear, imaginar y pensar precisamente en ese futuro que se desea alcanzar. El modelo 3, que es el modelo de diagnóstico, responde a la pregunta ¿cómo estamos? Y por medio de qué pasos conseguiremos alcanzar ideal. Y por último el modelo operativo, que es trazar las acciones concretas y específicas que debe realizarse a fin de construir el modelo ideal planteado partiendo de la realidad. La planeación se debe realizar a corto, mediano y largo plazo. Bien, a continuación voy a dar paso a la unidad 3. En esta unidad 3 vimos lo que es la metodología de la prospectiva. Esta consiste en mantener una base metodológica característica basada en 6 elementos y 4 fases de desarrollo. Los elementos básicos de la metodología de la prospectiva es una visión holística, una creatividad, una participación y cohesión, una preeminencia del proceso sobre el producto, una convergencia y divergencia y una finalidad constructora. Dentro de las fases de la prospectiva, vimos que son, de esa metodología se continúa con unas fases, y estas son 4 fases. Es una fase normativa, una fase decisional, una fase de confrontación estratégica y factibilidad, y una fase de determinación estratégica y factibilidad. También en esta unidad 3, vimos lo que son los tipos de investigación para la prospectiva. Tenemos 3 tipos de investigación que ocupan la prospectiva: la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa y la investigación mixta. ¿Qué es la investigación cualitativa? Bien, la investigación cualitativa se ocupa de textos de tipo narrativo y discursivo donde se le da mayor importancia al uso de información subjetiva proveniente de expertos o especialistas en la propia investigación, donde narran sus experiencias o ellos han hecho las investigaciones. Es una investigación cualitativa que es básicamente para las ciencias sociales, la investigación cualitativa, ciencias sociales y ciencias jurídicas. La investigación cuantitativa, esta se deriva más de utilizar matemáticas, de utilizar números. Aquí se analiza la información a través de procesos estadísticos refiriéndose a tendencias y datos en la investigación cuantitativa. Tenemos 3 técnicas cuantitativas, que es la estadística bayesiana, la Monte Carlo y la estadística econométrica. Y también la prospectiva utiliza la investigación mixta, que es una mezcla, una combinación de la investigación cualitativa con la investigación cuantitativa. En esta unidad también, 3, vimos lo que son las herramientas de la prospectiva. Aquí en esta imagen vemos a una persona
imaginando o siendo creativa. ¿Por qué? Porque las herramientas de la prospectiva son útiles para estimular la imaginación, para reducir las incoherencias, generar un lenguaje común, estructurar la reflexión colectiva y permite la apropiación. Las herramientas básicamente es la creatividad y la imaginación para crear perspectiva. También vimos lo que es el horizonte temporal. ¿Qué es el horizonte temporal? Es el límite de tiempo que se ha fijado para decir algo sobre el futuro o sobre el cual se van a fijar las metas, sobre el cual se va a diseñar el escenario futuro deseado y posible. En este horizonte temporal se va a determinar el tiempo para llegar a ese futuro deseado. Es una meta a corto plazo, una meta a mediano plazo o una meta a largo plazo. Bien, en la unidad 4 vimos lo que es la perspectiva de la seguridad. ¿Qué es la perspectiva de la seguridad pública? Es buscar nuevos policías. El policía actual, el policía latino actual, no tiene la capacidad ni física, ni intelectual, ni académicamente para combatir a la delincuencia. Es por eso que la perspectiva en la seguridad pública busca mejorar los elementos y cuerpos policíacos. En esta imagen vemos una patrulla como dron, vemos a un elemento policíaco con un escáner. La perspectiva es imaginación, y aquí en esta imagen vemos exactamente eso. Estar imaginando y estar creando nuevas patrullas que puedan que puedan abarcar más territorio, que puedan tener más accesibilidad, y el policía pues tenga un escáner para poder determinar si es algún delincuente, si hay alguna arma. Esta es la perspectiva para la seguridad pública. Y por último voy a mencionar lo que serían mis perspectivas de vida. Bien, entonces voy a mencionar mis 4 perspectivas de vida. Una perspectiva de vida es planificar hacia un futuro, teniendo un camino que seguir, que sea acorde a mi realidad, a mis posibilidades, a mis deseos, y que tenga un propósito real, duradero y trascendente. Tendrá una influencia no solo benéfica para mí, sino también para la gente que me rodea, para terceros. Tengo 4 perspectivas de vida. La primera es terminar mis estudios universitarios en la licenciatura en Seguridad Pública y titularme a corto plazo, motivado por mi propia persona y por mi familia. Mi segunda perspectiva de vida es obtener un mejor empleo al que ya tengo a mediano plazo, motivado por mi propia persona y por mi familia. Mi tercera perspectiva de vida es estudiar una maestría a mediano o largo plazo para crecer intelectual y académicamente, motivado por mi propia persona y por mi familia. Y mi cuarta perspectiva de vida es retirarme de mi vida laboral a largo plazo, con total plenitud y fuerte solvencia económica para hacer frente a mi vejez, motivado por mi propia persona y por mi familia. ¿Qué metodología ocupé para hacer estas 4 perspectivas de vida? Esto es un futuro personal, es un nivel personal de futuro personal, y el método utilizado es con base en las siguientes interrogantes. Dice: define tu situación actual y establece un tiempo para la resolución. Mencioné un corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las 2 fuerzas dominantes? Mi propia motivación personal y mi familia. Y la segunda técnica o el segundo método utilizado fue identificar mi futuro preferido. En este caso es retirarme ya en mi vejez de manera estable, equilibrada y con mucha solvencia tanto económica como mental. Esto es todo. Mi nombre es Jorge Silvio Soria Rojas. Agradezco la atención prestada. Buenas tardes.